Bien, para comenzar con esta práctica es necesario dar la introducción acerca de los que son los componentes, los triacs. Bien, los triacs son componentes semiconductores pertenecientes a la familia de los tristores, que básicamente una forma sencilla de comprender a estos componentes es explicándolos como los componentes vistos anteriormente, los SCRs. Podríamos decir que un triac todos son dos SCRs conectados que comportan una misma compuerta. Estos dispositivos nos permiten manejar corriente alterna, ya que son bidireccionales. Básicamente, cuentan con tres terminales, como se puede observar en esta imagen, utilizando el ejemplo del BT-136, que es el TRIAC, en este caso utilizado para esta práctica. Tenemos la parte de la entrada del cátodo, del ánodo, y la compuerta, o conocidos como MT1 o MT2, de terminal principal 1, terminal principal 2, y para seguir comprendiendo la utilidad de estos dispositivos, es necesario analizar su curva característica. Se puede observar que básicamente es como si estuviéramos viendo la curva característica de los SCRs, pero en esta parte nos permite operar dentro de las tensiones negativas, que vendrían siendo los ciclos negativos de nuestra señal de corriente alterna. Podemos ver que en esta gráfica, en esta imagen, se relacionan las partes de los cuadrantes con cada sección de la curva de operación de nuestro SCR. Más adelante se explicará acerca de qué pasa en cada cuadrante. eh, y básicamente tenemos componentes parecidos a la curva del SCR, nuestra gráfica de tensión con respecto a la corriente, perdón, de tensión y corriente. Podemos ver que igual se tiene que alcanzar una corriente para una corriente en el gate para poder activar o utilizar este dispositivo. Bien. Ahora, referente a los cuadrantes de operación, se tienen cuatro cuadrantes en donde las principales diferencias que se pueden observar en esta gráfica, por ejemplo, es que nos permite analizar o comprender de una manera más detallada el comportamiento en cada cuadrante. Del lado del eje que podemos decir de las X, tenemos lo que es la corriente de nuestro gate. Y la parte del eje de las Y, podríamos decir que es el referente a qué parte del ciclo de nuestra onda senoidal nos estamos refiriendo, que entran a nuestro MT2. Como podemos observar, para cada caso de los cuatro cuadrantes, MT1 es la referencia. En el primer cuadrante se puede observar que tenemos la configuración de una corriente positiva, o es decir, una corriente de entrada hacia el gate, y se utiliza la parte del semiciclo positivo que entra a MT2. Y como podemos ver en la gráfica, nos dice en esta parte, ¿no? Semiciclo positivo y la corriente positiva. Para la parte del cuadrante 2 se sigue utilizando la parte del semiciclo positivo de la onda senoidal, pero la corriente del gate cambia. En este caso ahora estamos tomando una corriente negativa, es decir, una corriente que sale del gate. Para la parte del cuadrante 3 se toman ahora la parte de las consideraciones del ciclo negativo y la corriente del gate vuelve a ser aquí en este caso una corriente de salida, entonces sería una corriente negativa. Y para el último cuadrante, para el cuadrante 4 se toma igual el semiciclo negativo y la entrada que entra al gate es positiva, ya que es una corriente de entrada. En esta imagen se puede observar de igual manera estas configuraciones que se mencionan anteriormente, pero lo interesante de esta imagen es que se pueden identificar cuáles son o sea, cómo afecta estas corrientes, estas configuraciones de cuadrantes respecto a la sensibilidad de entrada de nuestro triac. En este caso, nuestro primer cuadrante, que como mencionamos anteriormente corresponde a los semiciclos positivos y una corriente de gate positiva, se puede observar que tenemos una menor sensibilidad en el cuadrante uno respecto a la señal, bueno, en este caso la corriente de entrada que necesita el gate para poderse activar. Esto se traduce a que necesitaríamos una mayor corriente para el gate para poder activar nuestro triac.
ya que la polaridad opuesta genera esta deficiencia de sensibilidad, por lo que es necesario tener una corriente mayor. Se espera el caso contrario dentro del segundo cuadrante, ya que al no haber esta oposición, la sensibilidad del gate aumenta y esto se ve traducido en una menor corriente necesaria para activar para activar el gate y así activar nuestro triac. En este caso, como podemos observar en esa nota, es una de las configuraciones más utilizadas cuando se trata de hacer control para corriente alterna, debido a esta sensibilidad que es relativamente es cómodo trabajar con estas sensibilidades. En el caso del cuadrante 3 que es correspondiente a operar igual, en este caso con ah, una sensibilidad alta, por lo cual se requiere de igual forma una menor corriente en el gate. Nada más que en este caso se trabaja con la parte de el semiciclo negativo de la onda senoidal. Y por último está el último cuadrante, que es el cuadrante 4 en donde se hace igual una entrada para el gate de corriente, con una corriente de entrada. Y al igual que en el cuadrante uno se requiere de una mayor corriente para recibir en el gate, para poder activar nuestro triac. De todos los cuadrantes, este es el que tiene menor sensibilidad. Y de hecho se hace la nota de que de todas las configuraciones ese es de los menos utilizados. Bien, ahora en relación a nuestra práctica, se puede observar en la parte de aquí abajo cómo el uso de estos dispositivos, como los triacs, al ser componentes de potencia, eh, al operarlos en conjunto con elementos o componentes de control, como lo pueden ser de control y de aislamiento, como lo pueden ser el optocoplador, nos permite crear dispositivos como lo son los denominados CCR o relevadores de estados sólidos. Estos relevadores de estado sólido básicamente cumplen la misma función de un relevador mecánico, si la parte mecánica. Es decir, en lugar de ser activados por inducción, donde se genera un campo magnético y se mueven piezas mecánicas para generar el enclavamiento de las partes y generar la conducción. Este efecto se obtiene simplemente mediante dispositivos electrónicos, ya que al tener activado la corriente del gate, se puede decir que entra y sale y es lo que nos permite activar o desactivar este paso de corriente, en este caso de corriente alterna, para controlar nuestras cargas. Bien, ahora hablando acerca del relevador de estado sólido, aquí se tiene un diagrama de conexión y a la vez aquí se realizará una simulación mediante Multisim, en donde se va a hacer el control de esta lámpara de AC, de las lámparas que tenemos habitualmente en casa, con la parte del control. En este caso, se utiliza por comodidad un generador que nos hace esa función de generar la señal de control de 0 a 5 volts, activar eh, nuestro octocoplador. En el caso de la práctica, este elemento se sustituye por un microcontrolador. En este caso es un Arduino, en donde se programa un timer para que la señal se ejecute a un segundo. Se enciende y se apague y sea de un segundo. Cada segundo mande la señal de activación. Aquí lo podemos ver. En este caso se ocuparía el pin 8. Aquí estará configurado el tiempo en milisegundos para el valor de un segundo y básicamente es un timer. Regresando a la simulación, al momento de iniciarla, se puede observar cómo este indicador, este LED indicador, al, nos permite ver que al momento de que se manda esta señal, es el momento en el que deja pasar la corriente alterna para poder activar nuestra lámpara de uso doméstico. Como se puede ver en el osciloscopio, aquí se está enviando el pulso
Y básicamente esto sería todo referente a la simulación. De ese lado tenemos el circuito armado. Podemos observar que para el caso de nuestra señal de control estamos ocupando un microcontrolador, en este caso es el Arduino. Se puede apreciar que se está enviando el pulso a un segundo, que este va a ser nuestra señal de control. Se observa en la parte de aislamiento donde tenemos el MOC 3010. Nuestra parte que sería la parte de potencia utilizando el TRIAC. En este caso un PT136. Y de esta parte tenemos la parte del socket que va directamente conectado a la parte de corriente alterna. Y podemos ver que efectivamente la señal se envía del relé de estado sólido al mandar el pulso del Arduino. Es cuando se enciende la luz de nuestro foco. Bien, con lo anterior expuesto y representado mediante simulaciones y el circuito físico presentado, se puede llegar a concluir que el uso de estos componentes son ampliamente utilizados cuando se trata de controlar circuitos de potencia y que en conjunto con componentes como lo pueden ser en este caso fue un MOC, nuestro octoacoplador, nos permiten tener aislada esa parte de nuestra interfaz de control y la interfaz de potencia. Este es un ejemplo sencillo, pero muy claro, muy evidente de esta distinción, de cómo proteger o cómo aislar estas dos interfaces para que si se presentan problemas, sobre todo en la parte de la potencia, no afecte directamente a los circuitos sensibles, ¿no? En este caso, el Arduino. Y el uso de los triacs eh, tiene más funciones, claramente, no solamente en este caso para el armado de un relevador de estados sólidos, como se puede ver en esta imagen, en donde se pueden utilizar, en este caso, para los convertidores de corriente alterna, ya que eh, al igual que los CRs, al tener esta función de gate, mediante la configuración del ángulo, en este caso denominado ángulo de trabajo, que puede observarse aquí, nosotros podemos regular eh, la parte de la señal sinoidal que se está detectando o que se deja pasar, por decirlo así, en el triac. De esta manera se puede controlar directamente señal de corriente alterna utilizando estos dispositivos semiconductores eh, como en este caso, en esta práctica, implementado con un circuito de control, se pueden armar estos tipos de convertidores.